Análisis de normas sobre defensa de la competencia. Si partimos de las bases constitucionales en Argentina, hay normativa de defensa de la competencia desde las primeras décadas del siglo XX. La regulación del mercado, en realidad, estuvo siempre sustentada en el ejercicio constitucional del poder de policía estatal. Sin embargo, cualquier discusión que podía haberse generado sobre esta facultad de regulación estatal quedó saldada con la reforma constitucional de 1994. Efectivamente, la reforma constitucional incorporó en el artículo 42 de la Constitución Nacional la prescripción de la regulación en materia de defensa de la competencia. Y así se establece que las autoridades deberán proveer a la defensa de la competencia contra toda forma de distorsión de los mercados y al control de los monopolios naturales y legales. La defensa de la competencia no es de larga antigüedad, aun cuando algunos autores o historiadores del derecho encuentran antecedentes sobre la problemática de la competencia en el derecho antiguo clásico o también en precedentes judiciales de las Cortes del Rey en Inglaterra en el siglo XVI. La defensa de la competencia es una problemática asociada al derecho del capitalismo industrial más moderno. La defensa de la competencia como la conocemos hoy puede tomar como punto de partida las últimas décadas del siglo XIX y en particular con su desarrollo en el derecho de los Estados Unidos a través de la sanción de la Ley Sherman en 1890. La otra corriente normativa desarrollada en el derecho comparado podemos encontrarla en la segunda mitad del siglo XX en Europa a través de la celebración del Tratado de Roma de 1958. Dentro del derecho comparado analizaremos a Estados Unidos y a la Unión Europea. Respecto de Estados Unidos, advertimos que la Ley Sherman de 1890 fue el resultado de una serie de factores que impulsaron la demanda del control del desarrollo de ciertos grupos económicos y justamente la migración de una economía agrícola-ganadera a una economía industrial. A fines de la Guerra de Secesión en los Estados Unidos y por impulso de la Segunda Revolución Industrial, la extensión, por ejemplo, del ferrocarril en la costa oeste, el telégrafo, el motor de combustión, las industrias extractivas, etc., era necesario captar importantes recursos financieros que permitan la viabilidad económica de los nuevos emprendimientos. Muchos de esos grupos económicos se estructuraban mediante una conformación de fideicomisos o trust. Estas estructuras que permiten desmembrar la propiedad invertida por los inversores, distinguiendo la persona del aportante de aquella persona beneficiaria de la inversión y del administrador del fondo, que son los fiduciarios. Ese fue el mecanismo conveniente para tales proyectos. Claro, pero por el poder de mercado que las obras de infraestructura otorgaban a los realizadores y frente a la debilidad de los demás operadores, permitieron el desarrollo de prácticas monopólicas. La Ley Sherman fue la primera medida del gobierno federal estadounidense para limitar los monopolios. El acta declaró ilegales los trusts por considerarlos restrictivos
para el comercio internacional. La ley era muy breve y prohibía ciertos contratos o trusts que conspiraban para restringir el comercio, o también prohibía monopolizar o el intento de monopolizar el comercio. Dicha ley permitió el desarrollo de incipientes principios y reglas en leading case de la Suprema Corte de Estados Unidos que marcaron el desarrollo del antimonopolismo en el futuro. Por ejemplo, un caso, Standard Oil, en el año 1911, sobre prácticas unilaterales y exclusorias de competidores. A la ley Sherman le continúa la ley Clayton en el año 1914, que fue aprobada justamente para remediar las deficiencias en la ley antimonopólica Sherman y significó un gran avance mediante la identificación de conductas prohibidas, como por ejemplo acuerdos de exclusividad, ventas atadas, discriminación de precios, adquisición de control de otra empresa con el objeto de monopolizar, ciertos métodos delegables de competencia y la posibilidad de iniciar una acción civil por un valor triplicado del daño ocasionado. Realmente la ley Clayton avanzó, ¿no?, sobre lo que disponía la ley Sherman. En 1914 surgió la ley de creación de la Comisión Federal de Comercio como autoridad de aplicación de las leyes antimonopólicas. Y en 1936 surgió la ley Robinson-Pacman sobre discriminación de precios. Actualmente, la Comisión Federal de Comercio cumple un rol destacado, dictando lineamientos de actuación por parte de las empresas para promover prácticas dentro del marco de la ley. Ello es en Estados Unidos. Ahora, en la Unión Europea, el punto de partida del modelo de diseño normativo europeo lo constituye el Tratado de Roma de 1957 y la evolución hacia la Constitución de la Unión Europea en 1999. El artículo 81 de dicho tratado establece que están prohibidos los acuerdos entre empresas que tengan por objeto o efecto impedir, restringir o falsear la competencia dentro del mercado común. Y el artículo 82 establece que la explotación abusiva de una o más empresas que gozan de posición dominante en un mercado o en una parte sustancial de aquel será pasible de sanción. El desarrollo de este modelo de política de defensa de la competencia tiene en mira el proceso de integración europeo. Los países signatarios de tales tratados tienen como propósito no solo promover la política competitiva en los países miembros, sino propender a la integración de aquellos y así es como a las autoridades locales de defensa de la competencia de cada Estado miembro que cuente con una legislación pertinente en su derecho interno, se designa a la Comisión Europea como autoridad encargada de velar por el cumplimiento de estos artículos del tratado mediante un procedimiento administrativo de investigación, de consultas particulares o generales y dictámenes o resoluciones vinculantes. Las decisiones de la Comisión Europea son pasibles de revisión judicial ante los tribunales de la Unión Europea. Dentro del marco de promover la integración entre los Estados miembros de la Unión Europea, el artículo 87 del Tratado de Roma establece que la Comisión Europea será competente para revisar las políticas de subsidios, incentivos y o beneficios
que los estados nacionales se establezcan si de este modo se falsea o amenaza falsear la competencia, favoreciendo a la empresa nacional. En suma, la idea es prevenir que los Estados miembros, mediante ventajas especiales, intenten crear o favorecer a una empresa como si fuera el campeón nacional en el contexto competitivo dentro de la Unión Europea.